Los moabitas, cuyo territorio se conocía como Moab, fueron una civilización semita que vivía al este del Mar Muerto en la actual Jordania. Se originó durante el Bronce Reciente debido a la llegada de los pueblos del mar. El término hebreo Moab es de etimología desconocida. Existen varias propuestas más o menos populares, pero ninguna ampliamente aceptada. Otra versión es la que se da en la Biblia. Un relato creado para desaconsejar el matrimonio con mujeres extranjeras, donde se narra que Moab, patriarca del posterior pueblo moabita, sería el primero de los dos hijos junto con su hermano Amón o Ben-Ammi, patriarca de sus aliados, los amonitas, que Lot habría tenido incestuosamente con sus propias hijas, que lo emborracharon al creerse en la obligación de tener relaciones con su padre para perpetuar su descendencia tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. El territorio de Moab se extendía desde el extremo norte del Mar Muerto hasta el río Arnón, a unos 40 kilómetros al sur. Se trataba de una meseta con abundante agua que podía mantener una importante cabaña ganadera. Limitaba al este con Amón y el desierto. Los límites lo marcaban pequeñas colinas en primavera cubiertas de hierba. Las precipitaciones eran abundantes y los veranos más fríos que en la región de Judea. En invierno y primavera era muy frecuente la nieve. Está atestiguada la construcción de canales de irrigación ya alrededor del año 3000 a.C., aunque algunas catástrofes ocurridas alrededor del 1900 a.C. provocó que se abandonaran y la población adoptara un estilo de vida nómada. Gradualmente volvieron a surgir nuevos asentamientos y fortalezas amuralladas que formaban una barrera para los beduinos de las estepas del desierto oriental. La existencia de los moabitas está atestiguada por numerosos hallazgos arqueológicos, muy notablemente la estela de Mesha, que describe la victoria moabita sobre un anónimo hijo del rey Ormín de Israel. Según la Biblia, tras la conquista de Canaán por parte de los hebreos, el territorio de Moab correspondería a la tribu de Rubén, y de hecho parece que estuvieron sometidos temporalmente al control hebreo. Con todo esto, consiguieron independizarse y controlar a su vez zonas de Judá de Israel de manera temporal. Su capital estaba en Dibón, situada cerca de la moderna localidad jordana de Dabián. Los asirios los conquistaron alrededor del año 732 a.C., convirtiéndolos en vasallos y demandando tributo, al igual que a los babilonios. Los griegos denominaron al territorio Moabitide, que se corresponde con el reino de Moab. Flavio Josefo habla de los moabitas como una nación celesiria y nombra las ciudades moabitas conquistadas por Alejandro como Janeo, Heshbón, Medaba, Pella y otras al norte del río Arnón, que según él delimitaba las tierras entre moabitas y amorreos. Según narra la Biblia, las dos hijas de Lot le emborracharon con el fin de tener relaciones sexuales y concebir hijos después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nacieron Moab y Amón como resultado. Cuando los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en las llanuras de Moab al otro lado del Jordán frente a Jericó, los moabitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Así que buscaron ayuda de los ancianos líderes de Madián para traer a Balaam para que maldijera a los israelitas. Sin embargo, Yahvé, Dios nacional de los israelitas, no lo permitió, y Balaam dio un oráculo sobre lo que haría Israel con Moab y otras naciones en los días postreros. Antes de entrar a la tierra prometida, Yahvé reiteró el pacto con los israelitas en Moab. La Biblia indica que Moisés murió allí.
Se menciona que los israelitas adoraban los dioses de Canaán, lo que provocó la ira de Yahvé. Yahvé vuelve poderoso a Eglón, rey de Moab, y somete a los israelitas durante 18 años. Los israelitas clamaron a Yahvé, y él les dio un libertador, a Og, que tras una estrategia llega al rey de los moabitas y lo asesina. Luego los israelitas derrotaron a unos 10.000 moabitas y Moab quedó sometido a Israel. Rud, una moabita, llegó a ser antepasada de David, el rey de Israel. Saúl, rey de Israel, luchó contra los moabitas entre otras naciones y los venció. Cuando David huía de Saúl, dejó a sus padres por un tiempo en Moab. Después de llegar a ser rey, David derrotó a los moabitas y pasaron a ser vasallos tributarios de él. Fueron vasallos del reino del norte hasta la muerte de Acab, cuando se negaron a pagar tributo y le declararon la guerra al reino de Judá. Los libros proféticos hacen abundante mención a Moab, muchas veces de manera condenadora. Sofonías afirmó que Moab vendría a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Se volverían campos de espinas y minas de sal, desolación perpetua. Ayudaron a Nabucodonosor en su expedición contra Joaquín. Desaparecieron como pueblo diferenciado definitivamente en el período persa y posteriormente su territorio fue ocupado por oleadas de tribus árabes del norte de Arabia, incluidos seraditas y nabateos. En Nehemías ya se menciona a los árabes en lugar de los moabitas como aliado de los amonitas. Los moabitas eran politeístas y seguidores de la antigua religión semítica como otros pueblos semitas de la zona. El libro de los Números dice que inducían a los hebreos a unirse a sus sacrificios y culto. Su principal dios era Quemos, hasta el punto de que la Biblia los llama ocasionalmente pueblo de Quemos, y adoraban también a Baal Peor, dios de la fertilidad. A este dios se le ofrendaba colocando unas vasijas en forma de cruz prendidas dentro con fuego durante la noche en el monte Hermón. Se han hallado estatuillas de dioses y diosas, probablemente relacionadas con cultos de la fertilidad y vinculadas a la diosa Ashtat Quemos, la contraparte femenina de Quemos. También mencionan las inscripciones al dios Nebo, probablemente el dios mesopotámico Nabu.